capítulo número 10, el versículo que leemos es el versículo número 12 y el versículo número 13. Los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen. Si usted ve a un hermano, ve a una hermana que no tiene Biblia, comparta, amado hermano, para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Amén. Así que, cuando todos lo tengan, primer carta a los Corintios, capítulo número 10. El versículo que leemos es el versículo número 12. ¿Lo tenemos todos? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oigan lo que dice el verso número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Quiere decir de que el Señor, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, el Señor abre una puerta para que podamos salir. Así que no está todo perdido, porque el Señor, hermanos, nos da la fuerza y nos da la salida. Oremos al Señor diciendo: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar una vez más ante tu maravillosa presencia, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, te pido, maravilloso Dios, que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestro corazón, Padre de la gloria, para que la meditación de tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición en medio nuestro, Señor. Captura nuestras mentes, captura nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, Señor. Usa mi vida, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. Quisiera hablar sobre un punto muy importante, y es el no de la victoria. Amén. Tenemos que aprender a decir que no. Amén. En nuestro versículo que leímos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Amén. No nos ha venido ninguna tentación que no la podamos vencer. Quiere decir que el Señor nos da la fortaleza para que nosotros podamos vencer en medio de cualquier situación difícil que en un momento nos encontremos. Y esa es la plena seguridad que nosotros tenemos que tener como hijos del Señor, que Él nunca nos va a desamparar. Su palabra dice: aunque tu padre o tu madre te dejaren, dice, yo no te voy a dejar, le dice Él. Yo, dice, estaré contigo. Dice, yo te daré la fuerza. Yo nunca te desampararé. La fortaleza y la bendición del Señor están para con sus hijos. Y esa es, hermanos, la seguridad que nosotros tenemos que tener en el Señor. Hay un hombre en la historia del cristianismo que nos da a nosotros una gran lección de pararse frente al adversario y decir: no desistiré y no me retractaré. Hay un hombre llamado Martín Lutero.
Dice que nació en el año 1483. Luego empezó a estudiar y en el 1501 ya era un graduado de la universidad. Y luego en el 1505 se graduó como teólogo. Y luego sucedió algo con su vida. Que este hombre dice que iba por la calle y en medio, cuando él iba en la calle, se vino una gran tormenta y empezaron a caer rayos y empezaron a caer relámpagos. Y dice que hubo un rayo que estuvo a punto de matarlo. Entonces él, viéndose en esa situación, dice que pensó en ese momento y dijo: ¿qué sería de mí si ese rayo me hubiese matado? ¿Será que yo hubiese alcanzado la salvación del Señor si hubiese muerto? Entonces empezó a preocupar por su vida. Y yo creo que es momento que nosotros empecemos a preocuparnos. Si es que, hermanos, nosotros ya tenemos aquella plena seguridad de que si hoy morimos, nos iremos a la presencia del Señor. Él se preocupó tanto que entonces dice que empezó a tocar puertas y lo primero que él pensó fue, dice, me voy a ir a la iglesia y voy a empezar la carrera y voy a ser monje para yo poder ver si en ese medio yo puedo alcanzar la salvación. Empezó a tocar puertas. Habló con las personas correspondientes para poder entrar, dice, a la iglesia católica y él poder hacerse un monje. Y tuvo la oportunidad por sus capacidades de poder llegar, hermanos, y tomar, hermanos, las clases y llegar al nivel de poder ser monje. Y lo alcanzó a hacer. Llegó un momento en que él empezó ya, hermanos, a servir en la iglesia. Y cuando él estaba sirviendo en la iglesia empezó a ver muchas cosas que eran anormales y que no eran conforme a la voluntad del Señor, sino que ustedes saben que en ese tiempo no tenían ellos la oportunidad que hoy nosotros tenemos de tener este maravilloso libro en nuestras manos. En ese tiempo solo lo podían leer aquellos que estaban al servicio de la iglesia, aquellos hermanos que pasaban un curso, pero la iglesia, así como usted que viene acá a sentarse a escuchar la palabra del Señor, ellos no tenían la oportunidad de tener ese libro en sus manos. Entonces los únicos que sabían cómo, hermanos, manejar todo eran aquellos que eran capacitados y los que estaban al servicio de la iglesia, y todo lo torcían conforme a su voluntad. Y un momento que Martín Lutero dijo no, y ahí vemos un no que marcó la diferencia. Porque él, al leer la lectura, empezó a ver de que no se necesitaba todo lo que la iglesia estaba interponiendo a la gente para poder llegar al cielo. Empezaron en ese año, en el 1512, 1515, sacaron una enseñanza donde quisieron hacer creer a la gente de que se necesitaba pagar para poder ser salvo. Incluso que hasta podían sacar a aquellos que habían muerto. Si daban una buena ofrenda, podían sacar a esa persona de las llamas del infierno y enviarlas al cielo. Y este monje empezó a leer y dice que empezó a leer las cartas del apóstol Pablo, y al darse cuenta que él ahí testifica diciendo que solo en Cristo Jesús hay salvación y que solo la sangre de Cristo Jesús puede garantizar la entrada al reino de los cielos. Entonces él empezó a sospechar de que todo esto no era correcto, y ahí fue donde comprendió él que era necesario que el pueblo del Señor supiese esa gran verdad, que ya no estuviesen más en el engaño, que los sacrificios no podían salvar a nadie, que la religión no podía salvar a nadie, que el dinero no podía salvar a nadie, sino que ahí decía claramente que solo en Cristo hay perdón de pecados.
y que solo Él puede garantizar la vida eterna para una persona. Entonces Él empezó a decirles a ellos: no es así. Y empezó a decirles: no engañen a la gente. Y entonces Él empezó a ser amenazado, y llegó el momento que le dijeron: si tú no rechazas y si tú no rehusas a seguir enseñando lo que estás enseñando, te vamos a matar. Y recibió amenazas de muerte. Pero ¿saben por qué hoy nosotros surgimos como iglesia cristiana que creemos en un Cristo que salva, un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que, hermanos, al tercer día resucitó y que hoy está a la diestra del Padre? ¿Saben por qué nosotros creemos hoy? Porque hubieron personas que dijeron: no nos vamos a retractar y no nos vamos a abandonar de lo que nosotros hemos creído. Y hoy nosotros tenemos el gran privilegio de tener este maravilloso libro, porque alguien dijo no. Imagínense que con el dinero que tenía el Vaticano, le ofrecieron todo a Martín Lutero para que no siguiera enseñando lo que él había creído, porque ellos sabían que era la verdad la que él estaba enseñando. Y él dijo no. Aquí es donde nosotros empezamos a ver, donde leímos que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así que aquí vemos nosotros, y en la Biblia está llena de hermanos, de hombres y de mujeres que en su momento se pararon fieles a Dios y dijeron que no. Y es necesario que nosotros, ante nosotros ver la maldad que está alrededor de nosotros, que nosotros empecemos a decirle no a aquello que nos aleja del Señor. Que nosotros empecemos a negarnos, hermanos, a caer en las manos del enemigo, y que Él nos trate a nosotros como juguete y después nos tire como que si nosotros no valiésemos absolutamente nada. Nosotros tenemos ante nuestras vidas, tenemos a la luz de nuestros ojos, tenemos la verdad, tenemos entre tomar una decisión en aceptar las cosas buenas o simplemente rechazarlas. Pero la maldad, el pecado y las cosas que le agradan al Señor están delante de nosotros. Ahora nosotros es los que tenemos que tomar una determinación, los que tenemos que tomar una determinación y decirle sí o decirle no. Pero aquel que le dice sí al pecado, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte y la condenación en las llamas del infierno. Pero dice que, hermanos, aquellos que le dicen no voy a ceder al pecado, aunque pueda ser un poco duro, aunque pueda ser un poco difícil. La palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, le decía al pueblo de Israel: hay dos puertas. Hay una puerta, dice, angosta, y hay una puerta ancha donde todos quieren ir. Esa puerta angosta está llena de situaciones difíciles, está llena de problemas, está llena de dificultades. Pero saben, esa puerta angosta es la puerta que lleva a la presencia del Señor. Pero aquella puerta ancha, donde la gente puede vivir su vida como quiera, donde se puede cometer el pecado que quiera, un día tendrán la recompensa de sus acciones, porque todo lo que es pecado mata. Y nosotros, como nuevas criaturas en el Señor, tenemos que aprender a decirle que no al pecado.
El pueblo de Israel tenía bien claro. El Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ellos lo que tenían que decir era: no nos doblegaremos delante de otro Dios que no sea el nuestro. Pero ¿qué pasó cuando se fueron en pos de otros dioses? Murieron por miles, murieron 3,000, murieron 4 millones, murieron tantas. Era una barbaridad de pérdida que tenía por la simple razón que le dijeron sí al pecado. Pero decirle no al pecado no es fácil. Necesitamos la ayuda del Señor. ¿Y cómo vamos a obtener esa ayuda para poder decir que no? Necesitamos estar llenos, primero, del conocimiento de la palabra del Señor. Luego, llenos de la presencia de Dios. Luego, hermanos, tener una vida disciplinada. Porque si no nos disciplinamos en los caminos del Señor, no vamos a tener la capacidad para el momento que venga el pecado delante de nosotros, digamos no. Recuérdense que usted tiene el poder que el Señor le ha dado, el respaldo del Espíritu Santo para, hermanos, soportar toda prueba. Quiere decir que lo sobrevenga, el Señor le va a dar la fuerza para que usted soporte absolutamente todo. La Biblia menciona a muchos hombres, que quiero mencionar algunos, que en su momento dijeron que no y vieron la gloria de Dios. ¿Han escuchado ustedes mencionar a Moisés? ¿Cómo recuerda usted a Moisés? Como el libertador del pueblo de Israel. Pero saben que el libro de Hebreos en el capítulo 11 dice que Moisés se negó a hacerse llamar hijo de la hija del faraón. Quiere decir que rechazó absolutamente todo. Incluso rechazó hasta llegar a ser el faraón de Egipto. Porque él conoció y entendió que él no era de ellos. Y él sabía a qué pueblo él pertenecía. Y entonces él dijo: no voy a quedarme en este pueblo. Porque hay un pueblo que está siendo humillado. Y prefirió irse por los que estaban siendo esclavizados. Y dejó todo el poder, dejó todas las riquezas. Pero al final de todo esto nosotros podemos ver que Moisés recibió la recompensa de parte del Señor. ¿Pero por qué razón? Porque hubo un momento que tuvo que decir: no quiero ser el hijo de ella. Yo no soy hijo de ella. Porque él sabía que él, hermanos, permanecer como hijo de esta mujer no iba a traer ningún beneficio. En sus inicios, la intención de él miraba, porque en su sangre, ¿qué corría en la sangre de él? Sangre hebrea, sangre del pueblo de Israel, porque él no era un egipcio. Entonces él miraba la maldad que había, lo que estaba pasando el pueblo, y a él le dolía. Le dolía en su corazón y él quería buscar una forma. Por eso es que cuando miró, dice, a un egipcio, hermanos, golpeando a un hebreo, dice que fue y quiso hacer justicia y mató al egipcio. Porque lo que él quería era que su pueblo no sufriera la esclavitud. Y ante todo eso se negó. Y le dijo a la hija del faraón: no quiero ser tu hijo. Y ese decir no trajo que fuera usado en las manos del Señor.
Aprendamos a decir que no. Dígale que no al pecado. Y un día en el futuro, usted va a ver la gloria del Señor y va a ver la bendición de parte del Señor. En el libro de Génesis capítulo 39, en el verso 7 y verso 8, vemos nosotros a un joven llamado José. Ustedes conocen tal vez la historia de José. José era un hombre, dice, era el último hijo de su padre, era el más querido. Y este José fue vendido por sus propios hermanos a una compañía que estaba pasando por ahí. Y luego dice, hermanos, que fue llevado, hermanos, y fue puesto en esclavitud. Lo compró un hombre llamado Potifar. Este hombre dice que lo llevó a su casa. Pero la Biblia dice algo maravilloso. Que este José dice que tenía el conocimiento del Señor y siempre honró a Dios estando alejado de su pueblo, estando a saber a cuántos kilómetros a distancia de su pueblo, de su familia. Él seguía honrando al Dios de la gloria. Y saben, hermanos, dice que el Señor prosperaba todo lo que José emprendía, todo lo que José hacía. El Señor dice, hermanos, que lo bendecía. El Señor lo multiplicaba. ¿Pero por qué razón? Porque José honraba a Dios. Estando él trabajando ahí en la casa donde lo habían comprado, dice que el amo lo puso, dice, en autoridad de todas las cosas. Y llega un momento que la esposa de este hombre lo empezó a ver con deseos sexuales. Se empezó a enamorar de él porque José dice que era un hombre de un parecer, dice, lindo, de un aspecto hermoso. Entonces la mujer le empezó a gustar este joven. Y se le empezó a insinuar. Y empezó, dice, a querer tener relaciones con él. Y pretendió, dice, acostarse con él. Y no solo una vez, sino era casi todos los días. Cuando aquel iba al trabajo, cuando él estaba en sus quehaceres, se le aparecía la mujer. Y dice que la mujer no era una mujer de esas, hermanos, que cualquiera, era una mujer de poder. Su esposo era un general del ejército. Y la mujer era una mujer bonita. Entonces, pero dice que se le insinuaba constantemente. Pero aquí es donde nosotros vemos la acción de este hombre que tenía el temor de Dios. Por eso es que tenemos que entender nosotros que aquellos que tienen el temor de Dios van a decirle que no al pecado. Van a decirle que no a todo lo que se les ponga por adelante. Porque el temor de Dios, hermanos, nos hace sentir temor de no fallarle a Él. Y este joven dice que al decirle que no, constantemente se le insinuaba y le decía que no. Entonces dice que en una ocasión la mujer fue tanto su insistencia que hasta le empezó a quitar la ropa. Y cuando ya José estaba casi desnudo, dice que él salió corriendo porque no quiso tocarla porque tenía temor a Dios. Y esta mujer gritó con la ropa de él en las manos y le dijo: este joven hebreo que han traído ha querido aprovecharse de mí, quiso abusar de mí. Oigan la maldad de esta mujer. Entonces vino Potifar, lo agarró y lo metió preso. Pero estando preso, ¿saben qué dice la palabra? ¿Han leído ustedes el libro de Génesis? ¿Lo han leído? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucedía cuando José estaba en la cárcel? Gloria a Dios. El Señor estaba con José en la cárcel. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver de José es que en el momento que le llegó la propuesta del pecado, José dijo ¿qué? Dijo no voy a cometer pecado. No le voy a fallar a mi Dios. Y más adelante llegó a ser
el segundo faraón. El Señor le dio toda la gloria. Por eso es que le digo que si usted hoy se niega a caer en el pecado, si usted aprende a decirle que no al pecado, usted en el futuro verá la gloria de Dios y verá la bendición de parte de Dios. Tendremos nosotros la bendición de nuestro Dios cuando nosotros lo honremos a Él. Otro hombre que es mencionado es Daniel. Daniel dice que fue tomado junto con otros jóvenes. Fue tomado, dice, de Israel y fue llevado a Babilonia siendo muy jóvenes. Pero lo maravilloso de hermanos de Daniel es que dice que cuando ellos llegaron a Babilonia, el rey les dijo, dice, la actitud de ellos, vio que ellos tenían madera, que ellos podían llegar a ser, dice, unas personas, dice, con mucho beneficio para el reino. Entonces dice que los llevó y los pusieron en un lugar aparte y ellos tenían derecho a participar en todo lo que el reino, hermanos, le podía beneficiar a ellos. Pero ¿saben qué? Daniel se negó. Dijo, no voy a participar de las cosas que el rey me está proveyendo. ¿Por qué razón? Porque él conocía a su Dios. Porque él no quería llegar a ser sometido a servirle a otro Dios. Qué fácil se le hubiera hecho tanto a José. Imagínense José. Volvemos a José. Qué fácil se le hubiera hecho acostarse las veces que quisiera. ¿Quién lo iba a saber? ¿Quién no iba a saber que José se iba a acostar con esta mujer? Si la mujer hasta se le desnudaba, la mujer se le metía donde sea porque quería tener relaciones con él. Al igual que Daniel estaba lejos de sus padres, lejos de su familia. Él podía cometer lo que él quisiera, hermanos, consumir vino, meterse con mujeres, vivir una vida loca, una vida, hermanos, sin el temor de Dios. Pero él sabía que había un ojo en el reino de los cielos que lo estaba viendo. Y eso es lo que diferencia a aquellos que tienen el temor de Dios. Que el temor de Dios hace que la persona se sostenga y diga, no voy a ceder al pecado. No voy a dejar ser minado por el enemigo. Porque eso es lo que trae la maldición. La maldición al ser humano. El ceder al pecado. Pero estos hombres vemos nosotros que dijeron que no. Porque sabían honrar a Dios. Y por último quisiera leerles lo que dice el apóstol Pablo. Allá en el libro de los Gálatas. Dice algo maravilloso. Oigan lo que dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no, ¿qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es lo que le dice el apóstol a la iglesia? No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el que satisface los deseos de la carne comete pecado en contra del Señor. Y ese pecado un día traerá maldición a su vida. El pecado lo que hace es que esclaviza a las personas. Una persona que constantemente se alcoholiza un día morirá
por la consecuencia del alcohol. Todo lo que se trata vicios un día trae graves consecuencias a la vida del ser humano, a la vida de la persona. Porque el enemigo no perdona. Al último que quisiera mencionar es a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que en el libro del apóstol Juan dice, en el capítulo número 1, dice que el Verbo de Dios dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Y dice que Él tomó un cuerpo humano, siendo Dios. Tomó un cuerpo humano y se hizo como nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Al ser igual que nosotros, todo lo que nosotros padecemos, Él llegó a padecerlo. Quiere decir que así como nosotros tenemos tentaciones, Él también. La única diferencia es que nuestro Señor Jesucristo en ningún instante cedió a la tentación. Porque Él fue sin mancha. Porque Él fue sin pecado, Él fue sin culpa. No había ningún rasgo de pecado en Él. Porque Él dijo que no al pecado. San Mateo capítulo 4, oigan lo que dice. El verso número 3. Y vino a Él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y oigan la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el verso 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Él le dijo: no voy a caer. Luego dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió en el verso 7: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Él tenía bien claro las escrituras. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Él tenía bien en claro en que al diablo hay que decirle que no cuando pone las tentaciones. Hay que decirle que no. Porque lo único que quiere es, hermanos, arruinar el plan y el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En la misma palabra dice que Él vino para matar, para hurtar, para destruir. Él vino, hermanos, para que nosotros perdamos la comunión con nuestro Dios. Y el deseo de Él es: Él no desea que usted esté en este lugar. Él no quiere que usted esté en este lugar. Y va a poner siempre cosas, va a poner obstáculos, va a poner trabas para que usted no venga a la iglesia. Porque Él sabe lo que Dios tiene preparado para con su vida. Él sabe lo que el Señor tiene preparado con cada uno de nosotros y quiere evitar de que nosotros vivamos en la bendición del Señor. Por eso es que quiere minar las mentes para luego esclavizarlos. Porque la Biblia dice que aquel que comete pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es qué? Esclavo del pecado. Pero cuando usted le dice que no al pecado, usted no se hace esclavo del pecado. Pero si le dice que sí al pecado, usted se hace esclavo de ese pecado. ¿Qué quiere decir con esclavo? ¿Qué hace un esclavo? Hacer todo lo que su amo le manda. Entonces pasa a ser siervo de ¿quién? Le dice el pueblo, le dicen aquellos fariseos a Jesús: nosotros somos descendencia de Abraham, le dice. Y le dice él: vosotros sois
hijos de vuestro padre el diablo, les dijo. Claramente, él no anduvo ahí, hermanos, mandándoselos a decir por un mensajito. No, ustedes, el padre de ustedes es el diablo, les dice, porque ustedes hacen todo lo que el diablo quiere. Cometen pecado, adulterio, fornicación, hechicerías, orgías. Usted ha leído el libro de los Romanos, usted ha leído la condena que trae a los seres humanos, todo, hermanos, el alejamiento del Señor. Dice, muertos en delitos y pecados. Todos se desviaron a una. No hubo quien hiciera lo bueno. No hay quien, no hay ni siquiera uno. No hay. Pero tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos la clave en nuestro Señor Jesucristo. Él vino para darnos libertad. Él nos quiere libertar. Pero es necesario que nosotros le cedamos a Él nuestro derecho. Y que le digamos, Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, toma el control de mi ser. Y el Señor va a dirigir nuestras vidas. Y el Señor va a guiarnos. Y no vamos a vivir en la esclavitud del pecado, sino que vamos a vivir en una vida plena, en una vida, hermanos, de gran bendición. Usted no sabe, hermanos, los grandes alcances de cuando alguien dice que no. Había una reina llamada Vasti. Esta reina dice que era la esposa del rey Asuero. Este rey Asuero era un gran rey que gobernaba, dice, en 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Un gran, hermanos, era el rey de una gran multitud de naciones, 127 naciones. Y un día dice que hizo una gran fiesta que duró 180 días. Quiere decir que duró aproximadamente 6 meses. Una fiesta con príncipes, con reyes, con los altos de la autoridad, con los demás, dice, con los demás aliados de él. Hizo una gran fiesta. Y dice que cuando esa fiesta de 80 días terminó, dice que convocó otra fiesta. Pero entonces dice que fue una fiesta de 7 días. Y mandó a invitar a todo el pueblo y a toda la ciudad. Pobre, rico, no, sea como sea, todito los invitó. Y cuando estaban, dice, en el día 7º de esa fiesta, mandó, dice, a sus criados. Mandó a sus 7 criados a decirle a la reina, ponte tu corona de reina y ven que nos vas a modelar aquí. Y el rey dice que como ya estaba bien embriagado, ya estaba bien borracho, dice que la mandó a traer y lo que quería era que esta reina modelara en medio de todos los hombres, desnuda y sin ropa. Entonces esta reina dijo, no haré eso. Se negó a la propuesta del rey. No me voy a desnudar delante de ellos. Entonces le mandó un nuevo mensaje a este rey y le dijo, si no te presentas te quitaré todo. Vas a perder tu riqueza. Vas a perder tu posición. Si no haces lo que yo digo, vas a perder absolutamente todo. El enemigo es especial para decirle eso a la gente. A nuestro Señor Jesucristo le ofreció los reinos, le ofreció poder, le ofreció autoridad, le ofreció riqueza, le ofreció la plata, el oro, le ofreció todo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que no. ¿Qué va a hacer usted cuando el enemigo le ofrezca el placer? ¿Usted cree que se lo va a dar? ¿Usted cree que le va a dar las riquezas? Dice que cuando, hermano, se habla del mentiroso, él es el primero. Porque cuando habla de mentira, dice que de él habla. Y este rey mandó a decirle a la reina Vasti, si no vienes y modelas, perderás todo.
Y esta reina tuvo la capacidad y tuvo la fuerza para decir: yo no me voy a desnudar delante de estos hombres. Entonces le dijeron: quedas destituida del reinado. Y ella, hermanos, no hizo nada. La Biblia no marca en dónde habla de esta reina y de este rey Asuero. En el libro de Esther. Y si usted lee todo el libro de Esther, saben, hermanos, la acción de esta reina, ¿sabe qué trajo? Porque no es, hermanos, no es yo en esta intención o en esto que le estoy mencionando del acto de esta reina, no es glorificarla a ella. No es, hermanos, admirarla a ella por su acto. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Esther y todos los demás capítulos hasta el último capítulo, podemos ver que la acción de esta reina trajo a que Esther pasara a ser reina. Y cuando Esther pasó a ser reina, significó de que la liberación para el pueblo de Israel llegó. Y todo era un plan y un propósito de Dios. Todo tiene un plan. Lo único que tenemos que es decirle que no al pecado. No ceder. Cuando hermanos les ofrezca hermanos las lujurias. Hoy, hermanos, tal vez usted podrá estar pensando: pero ¿cómo le vamos a hacer nosotros para decir que no en medio de este mundo tan malvado donde en las películas se ve la pornografía? Hoy, hermanos, ya no se ve una película que no tenga pornografía adentro. Los canales de televisión están llenos de pornografía. Todo lo que la televisión enseña y muestra. Por eso yo les digo: no ande viendo televisión, porque es pecado. El enemigo se le va a meter por ahí. ¿A dónde aprenden las mujeres a matar a sus esposos? En la novela. ¿A dónde aprenden a ser, hermanos, a ser asesinos? En las novelas, en las películas. ¿En dónde le enseñan a cómo robar un banco? En las películas, en todo. En donde le enseñan a las jovencitas que hermanos, que tienen que perder su virginidad. En esos canales, en esas novelas. Porque el diablo lo único que quiere es robar la bendición de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que aprender a decirle que no al pecado. ¿Cuántos le dijeron que no al pecado ayer? Si se lo dijeron que no ayer, dígaselo hoy y dígaselo mañana. Y hasta que venga Cristo sigamos diciéndole que no al pecado. Y la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estará siempre con nosotros. Pongámonos de pie. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú nos concedes de poder estar, Señor, ante tu maravillosa presencia, Señor. En esta hora, Señor, toma el control de nuestros corazones. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestro ser, Padre de la gloria. Danos esa fuerza. Danos esa fortaleza, Señor, a decirle que no a aquello que nos aleja de ti, Señor. De decirle que no al pecado, Padre de la gloria, y que podamos someternos a ti, Señor, en cada momento, en cada instante, Padre de la gloria. Así como estamos, quisiera hacer un llamado. Si en medio nuestro hay alguien que en esta hora quisiera pedirle perdón al Señor. ¿Cuántas veces, cuántos años ha cedido al pecado, a lo que lo aleja del Señor y no ha visto la bendición de parte del Señor? Pero hoy es momento que le diga sí a la voluntad del Señor y que le diga no al pecado, que le diga que no a lo que nos aleja del Señor. ¿Habrá alguien en medio nuestro que en esta hora quisiera recibir a nuestro Señor Jesucristo
como su único y suficiente Salvador, solo le pido que levante su mano. Vamos a orar para con su vida. O habrá alguien que haya sido cristiano o cristiana y por X circunstancias se ha alejado de los caminos del Señor y hoy quiera pedirle perdón al Señor, se quiera reconciliar con el Señor. Solo levante su mano. Vamos a hacer una oración para con su vida. ¿Habrá alguien en medio nuestro que hoy quiera pedirle perdón al Señor, que quiera reconciliarse, que quiera recibirlo a Él como su único y suficiente Salvador? Solo levante su mano. Vamos a orar para con su vida. Si no lo hay, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, maravilloso Dios, por permitirnos poder estar, Señor, delante de tu presencia, Señor.